apretar y por el cuello. Yo no sé si hayan tenido, sobre todo en el caso del profesor, oportunidad de leer el escrito que les proporcioné, que es sobre el cual yo quisiera trabajar en esta sesión, y cuyo título es Lenguaje, Fiesta y Crítica de la Modernidad de Octavio Paz. Yo no sé, Panchito, que tú sí tuvo chance de leerlo. Yo, pensando en cómo iniciar esta sesión, como todo principio luego se dificulta mucho saber por dónde empezar, vi que lo más adecuado para empezar la sesión era la conclusión del escrito, justamente. ¿Profesor? Claro que sí. A manera de conclusión, ¿son las fiestas solamente una sobrevivencia de las antigüedades de sociedades pasadas? ¿Las fiestas deben ser vistas como las reliquias que hay que conservar de un pasado ya inexistente? Si en cierto momento la mirada de algún historiador pareciera dar a entender esto, o prestarse para conferirle este sentido al estudio de las fiestas, las miradas de filósofos y sociólogos del mundo contemporáneo, y alguno que otro del siglo XIX como Nietzsche, nos ofrecen algo distinto. Buscan la contemporanización de la fiesta dentro del sentido del mundo actual, tratan de reafirmar la importancia de su sentido vital en el mundo presente. La fiesta no debe verse como un mero residuo del pasado que no pareciera tener más importancia para nosotros que aquella de conservarlo y darlo a conocer. Y en esta necesidad de lograr una contemporanización de la fiesta, también la mirada del escritor y del poeta tienen su importancia o relevancia, quizá más que la del historiador, del sociólogo y del filósofo. Bueno, esto yo lo quise poner a manera de conclusión, pensando que era un escrito dirigido para los seminarios, para los que integran el seminario, y después de haber elaborado la conclusión así como quedó, junto con el otro párrafo que ahorita quisiera leer, yo no sé hasta qué punto la intención fue así como de integración, de dirigirme a las diferentes disciplinas en las cuales nos desenvolvemos, pero también un poquito de provocación, ¿no? De provocación sobre todo con esta manera de cómo abordamos desde diferentes disciplinas un tema o una temática como la fiesta, que por lo regular lo asociamos con tiempos pasados, ¿no? Y por eso en este primer párrafo de la conclusión empiezo con el caso del historiador, ¿no? Hay ciertos historiadores que tienden a concebir la historia justamente con este sentido, ¿no? La importancia del pasado, la importancia del estudio del pasado radica en que se trata de conocer mundos que existieron anteriormente, que tuvieron un valor, y de recuperar ese valor, tener presente ese valor o recordar ese valor, ¿no? Hay historiadores que ven así la historia y así ven la investigación histórica y así abordan los objetos históricos, ¿no? Por eso hablo de esta mirada del historiador que sobre todo ve al pasado como una especie de reliquia que hay que conservar, pero que más allá de la conservación, su recuperación y conservación, pareciera ser que ese pasado no tendría otro sentido, ¿no? Por eso en este primer párrafo, la segunda parte habla de otra forma de ver la historia, diferente quizás a la de algunos historiadores, no todos, ¿no? Pero esa otra forma de ver, de mirar la historia, de ver el pasado, quizás la ofrezcan otras disciplinas. Entre ellas yo menciono el caso del filósofo, por ahí hablo de los filósofos contemporáneos y hablo de Nietzsche, porque hay filósofos contemporáneos y hay filósofos del siglo XIX como Nietzsche que tienen otra manera de entender la historia, otra manera de reconstruir la historia, otra manera de relacionarse con los tiempos pasados, como lo hay quizás en el campo de otras disciplinas, de otros profesionales como serían quizás los sociólogos, ¿no? Esta idea de que se puede estudiar al pasado, en este caso las fiestas, pero viendo cuál es su injerencia o importancia en el tiempo presente, ¿no? A eso se refiere la expresión de la contemporanización del estudio de la fiesta, ¿no? Voy a estudiar la fiesta porque de alguna manera veo en ella algo que me permite intervenir, quizás transformar o cambiar del tiempo presente, ¿no? Cómo contemporaneizar, cómo hacer que la fiesta se convierta en un tema que nos indique que también compete a nuestro tiempo, que siendo algo que se presentó en un tiempo pasado, es algo que permite también hacer algo con el tiempo en el cual actualmente nos desenvolvemos.
¿Por qué hablo de esto de la contemporaneización de la fiesta? Por lo siguiente, y aquí Panchito estuvo presente en la sesión de Luis Antonio. Yo desde que he trabajado, desde que he entrado al seminario, desde que también empecé a platicar con Hugo esto de la fiesta, cuando lo estaba proponiendo, he visto lo siguiente. Cuando hablamos de la fiesta, sobre todo lo hablamos como algo que se relaciona con las tradiciones, con sociedades tradicionales, y México es una de ellas, que son sociedades donde la presencia justamente del pasado cultural es fuerte, ¿no? Cuando nos relacionamos con el tema de la fiesta, lo vemos justamente así, como algo que está vinculado con tiempos culturales pasados o anteriores a nosotros, o que han existido antes de nosotros, ¿no? Vinculamos mucho la idea de fiesta con pasado cultural. Con Luis Antonio, por eso mencionaba la última sesión, se tocó el tema de la fiesta, pero vinculándolo al caso de la cultura griega, en particular la cultura griega clásica, y en particular, y más particularmente, el caso de Platón. ¿Cómo entiende Platón a la fiesta? Pero con Luis Antonio también hubo esta innovación que se relaciona un poquito con esta idea del párrafo que leyó el profesor. En Luis Antonio se habla de posmodernidad, se habló de Nietzsche y de la posmodernidad a la cual se asocia Nietzsche, ¿no? Y dentro de esa idea y de ese autor, posmodernidad Nietzsche, Luis Antonio trabajó el tema de la fiesta. Al parecer, la fiesta está siendo retomada en tiempos que podríamos decir nosotros también son ya nuestros tiempos, y que son tiempos que empiezan a cuestionar a la modernidad. Y utilizan y ven cosas del pasado justamente desde esta perspectiva. La modernidad empieza a cuestionarse porque a nosotros nos resulta ya una realidad insoportable. Se llega a hablar, esto lo hemos visto mucho en los cursos de globalización, de este tema de las paradojas o de la crisis de la modernidad, ¿no? Y hablando de esta crisis de la modernidad, se habla ya de la otra tendencia corriente contemporánea, que es la posmoderna, ¿no? Entonces ahí el tema de la fiesta se empieza a vincular ya con este otro aspecto. Se le vincula a la fiesta, esto es lo que quiero enfatizar en el segundo párrafo, se le vincula a la fiesta o bien con un tiempo anterior, o bien con un tiempo en el cual quizá nosotros nos desenvolvemos, pero que ya es un tiempo que cuestiona a la modernidad, ¿sí? Al parecer nos cuesta trabajo pensar que entre fiesta y modernidad hay una especie de compatibilidad, ¿no? Yo esto es lo que descubro. Cuando hablamos de la fiesta, pareciera ser que por debajo de nuestros argumentos, en nuestra actitud, en nuestro discurso, hay este recurso a hablar de la fiesta porque refleja nuestro estado de inconformidad con la modernidad. El tema de la fiesta parecía ser un tema en el cual nosotros manifestamos un malestar con la modernidad, ¿no? Entre fiesta y modernidad pareciera ser que se dan dos cosas que no concuerdan, ¿no? Que no concuerdan. Yo no sé hasta qué punto esto sea cierto, pero es lo que he querido un poco desarrollar con Octavio Paz. De hecho, en alguna parte del texto de este escrito que les proporcioné, aparece una tesis, que es esta tesis que queda a consideración y tiene que ver con esta idea. Esta tesis, un poquito basada en mi interpretación de Octavio Paz, de la incompatibilidad entre modernidad y fiesta, ¿no? Por ahí, esta es una cita de este texto: en el mundo moderno no puede hablarse de la existencia de fiestas porque no corresponden a su matriz cultural, debido a la matriz cultural de la modernidad, ¿no? Debido a que en ese mundo, el moderno, los símbolos se han diluido, ¿no? Algo pasa con la configuración de la modernidad y con su desarrollo que nos da a entender, según esta cita, que entre una y otra cosa, fiestas y modernidad, no hay compatibilidad, no hay acuerdo. Más bien la modernidad excluye a las fiestas, o, por algo, por acá se comentó también en la sesión de Luis Antonio, pareciera ser que cuando se puede hablar de las fiestas en conexión con la modernidad, es pensando que es porque la modernidad las adultera a las fiestas, las degrada o las distorsiona en lo que sería su autenticidad o sentido auténtico, ¿no? Mencionaba otra vez lo de la sesión de Luis Antonio porque se le planteó la pregunta de cómo veía él esto de lo de la fiesta de toros, ¿no? Pero sobre todo esto que últimamente ha sido muy abordado en la televisión como noticia, ¿no?
esto de la, ¿cómo se llama? Las fiestas, esto donde salen los toros en la calle y la gente está y ahí pues el santo le dijo, pues no sabía muy bien, ¿no? Pero Pedro sí comentó algo, ¿no? Comentó esto de que al parecer en la modernidad la fiesta pierde su sentido en la medida en que se convierte en una especie de espectáculo, ¿no? Y al parecer, si nosotros nos metemos a analizar la fiesta, contiene elementos que se prestan para convertir al espectáculo, ¿no? Ante todo, la fiesta es una especie de acontecimiento donde la visibilidad es algo fuertemente presente, ¿no? La fiesta es para vivirse, pero también la fiesta es para verse, en la medida en que hay un público que presencia los festejos o los acontecimientos festivos, ¿no? La visibilidad de la fiesta, de alguna manera, es uno de esos elementos que permite muy bien entender el por qué en la modernidad se le está de alguna manera viendo y retomando así, ¿no? Como una especie de artículo de consumo convertido en espectáculo. Pero en fin, lo que quería yo enfatizar sobre todo esto, ¿no? O bien se puede sostener que entre fiesta y modernidad no existe una posible relación positiva, o bien se puede sostener que entre fiesta y modernidad la única relación que se puede dar es negativa, porque la modernidad adultera el sentido auténtico de la fiesta, ¿no? Y bueno, con estas ideas que a mí me dicen, bueno, que a mí me dan a entender, es que algunas veces nosotros vivimos la modernidad y manifestamos cierta inconformidad o molestia de la modernidad a través de este tipo de temas, ¿no? Quizás si no estuviéramos molestos con la modernidad, si la modernidad no nos resultara una realidad inconforme con la cual nos inconformamos, este tema como las fiestas no tendrían mucha importancia o atractivo para nosotros. O el único atractivo que tendrían sería de ver la fiesta desde esta óptica del historiador que solamente la ve como una especie de reliquia que hay que conservar. Y digo, bueno, nuestra visión de la fiesta quizás en el seminario no pretende ser esa, ¿no? Y para superar esta visión anticuaria de la fiesta, es solamente algo antiguo que hay que conservar y en eso radica su valor. Para superar esa visión anticuaria de la fiesta, yo diría, hay que plantearse esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no resulta a nosotros atractivo el tema de la fiesta? Sobre todo, ¿por qué en esa atracción, en ese atractivo, pareciera que manifestamos cierta actitud hacia la modernidad y una actitud que tendría quizás este perfil, ¿no? De cuestionar un poco la modernidad, manifestar un malestar hacia la modernidad o manifestar una inconformidad hacia la modernidad, ¿no? Bueno, esto es lo que yo desarrollo en el escrito de Octavio Paz porque siento que nos ofrece elementos suficientes para comprender esto que yo llamo la incompatibilidad entre la fiesta y lo que es el mundo moderno y lo que son los desenlaces de la modernidad. Hay otro párrafo, no sé si quiera leerlo también, profesor, una conclusión. En fin, dentro de la estructura del laberinto de la soledad, en Todos Santos, Día de Muertos, nos encontramos, a mi parecer, con la reivindicación del carácter simbólico, vital, lingüístico, comunitario de la fiesta por parte de un escritor poeta, Octavio Paz, que busca ejercer la labor de un descifrador del mundo contemporáneo. Esta es la labor de quien es capaz de apreciar en la realidad visible otra realidad más profunda, invisible, que ha querido ser enterrada, sepultada, olvidada, pero que sin embargo está silenciosamente presente como algo viviente, no muerto, en los niveles subterráneos de lo que ha sido nuestra cultura moderna como algo que ni quiere ni debe morir, la fiesta, ¿no? Bueno, la idea de descifrador del mundo contemporáneo que aquí le atribuyo a Octavio Paz, se la podría atribuir a los sociólogos que los mencionó, a los filósofos y a los historiadores que van más allá de esta mirada anticuaria del pasado, ¿no? De alguna manera nosotros estudiando la fiesta somos también al mismo tiempo una especie de descifradores del mundo contemporáneo. Vemos quizás en la fiesta algo que no está presente en el mundo contemporáneo y que vale la pena retomar o recuperar o revalorar o presentificar, ¿no? Les decía yo, bueno, Octavio Paz me ofrece los elementos para eso y a esos elementos se refieren las siguientes citas, ¿no? Esta, que es la cita principal, en ella está reflejada la tesis primordial, ¿no? Entre modernidad y fiesta hay incompatibilidad.
siento que hay elementos en Octavio Paz que permiten argumentar, desarrollar esta idea. Y esos elementos están también contenidos en otras partes del escrito que les di, ¿no? Ahí, en una parte del escrito, yo también digo lo siguiente: el mundo moderno es caótico, ya ha entrado en crisis, porque ya no hay un principio rector, un hilo ordenador de las cosas o de los actos. Se trata de un mundo moderno que ha perdido su vitalidad al encontrarse dominado por una degradación del lenguaje. Ahí ya está presente una caracterización de modernidad basada en elementos de Octavio Paz. Paz empieza a hablar de la modernidad desde esta perspectiva, como un tipo de realidad, un tipo de mundo donde se genera un caos o donde se da la ausencia de principios rectores o hilos ordenadores de las cosas, ¿no? Pero esta la asocia Paz con mucho de lo que se aborda en la primera parte del escrito, que es su concepción del lenguaje. La importancia que le concede al lenguaje Octavio Paz para comprender cualquier realidad cultural se refleja aquí en esta visión de la modernidad. La modernidad posee estas características negativas: caótico, desordenado, ausente de hilos conductores, porque en él se ha provocado una degradación del lenguaje. Ha sucedido algo con el lenguaje en la modernidad que explica el por qué más adelante no puede ser compatible con las fiestas. Hay otra cita más adelante que es esta: la técnica no es realmente una imagen del mundo, se trata de una contraimagen o un antilenguaje, despojada de sentidos religiosos, despojada de sentidos trascendentes, desprovista de sentidos míticos, carente de sentidos culturales, deshabitada de cargas valorativas formadas por las tradiciones culturales. Esas cosas que forman lo que llamamos realidad ahora se presentan solo como materia bruta. Aquí menciono una figura, una idea que también va a estar fuertemente presente en la caracterización que hace Octavio Paz de la técnica. Pensar la modernidad sin su relación con esto que él llama la técnica no es posible. De hecho, la configuración del mundo moderno tiene mucho de su sentido por el surgimiento de esto que se llama la técnica, o más precisamente la tecnología. Si en la modernidad se sufre una especie de crisis, si la modernidad puede caracterizarse como caótica, si la modernidad puede caracterizarse como algo que no tiene hilos rectores que la ordenen, que le confieran un sentido auténtico o un sentido vital, es porque eso está asociado con la degradación del lenguaje. Pero esa degradación del lenguaje que caracteriza el surgimiento de la modernidad está relacionada con esta dimensión de la técnica y su fuerte presencia en la configuración de la modernidad. ¿Y qué pasa con la técnica? ¿Qué tiene que ver la técnica con estas características negativas de la modernidad? Pasa justamente con esto. La técnica caracteriza la modernidad como un mundo en donde se pierden las imágenes del mundo, como un mundo donde el lenguaje, por degradarse, de alguna manera se degrada tanto que eso nos permite afirmar que la modernidad, más que generar un lenguaje, más que generar concepciones o imágenes del mundo, sucede lo contrario, las destruye. La modernidad más bien genera el antilenguaje. La modernidad más bien es una contraimagen o antaimagen del mundo, ¿no? Y bueno, lo que viene ahí más o menos da una idea de lo que se desarrolla en la primera parte del escrito. El lenguaje, ante todo, tiene como una de sus virtudes es ser algo que nos permita participar con otros, es ser algo que nos permita participar en una comunidad. El lenguaje, ante todo, tiene esta cualidad de ser una relación con los otros y para los otros. El lenguaje, ante todo, es un tipo de realidad propia del hombre que revela relaciones positivas, fecundas o vitales con los demás. Por ahí esta es la importancia que le confiere Octavio Paz al lenguaje, que de alguna manera yo hablo de esto de la dimensión existencial del lenguaje en Octavio Paz. Yo no puedo concebirme como miembro de una comunidad, no puedo verme como participante de una comunidad, más que en la medida en que participo de los símbolos, de los sentidos del lenguaje, de los conceptos, de los valores que configuran esa comunidad. Y a estos valores, a estos símbolos, a estos elementos configuradores de una comunidad, Octavio Paz los llama justamente lenguaje.
Lo que le da sentido a una comunidad son justamente su lengua, su lenguaje, o sus símbolos o sus signos. Yo no puedo concebir mi existencia fuera de la comunidad, porque de alguna manera participo de los signos que le dan vida a esa comunidad. Participo del lenguaje que forma la parte vital de esa comunidad, ¿sí? Dirá Octavio Paz, bueno, si en el mundo moderno yo siento que pierdo algo, lo que pierdo justamente con la degradación del lenguaje es este sentido de pertenencia a una comunidad. La modernidad con lo que le hace al lenguaje, la modernidad con lo que le hace a la realidad, también le hace algo a nuestra relación con nosotros. La modernidad es un tipo de realidad, un tipo de mundo, o entre comillas, un tipo de cultura, donde algo pasa en nuestra relación con los otros. ¿Y qué dirá Octavio Paz? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que perdemos a los otros en nuestro horizonte cultural. En la modernidad perdemos a los otros en nuestro horizonte de acción. Y esto se va a conectar con lo que también toca la primera parte del escrito, que es la figura del yo. La modernidad es un tipo de realidad, un tipo de mundo donde lo que surge va a ser la figura del yo. Esta figura de la yoidad la podríamos asociar mucho con la idea del individuo y de la individualidad que caracteriza al mundo moderno y que tiene que ver también con esta caracterización del mundo moderno como mundo burgués. Cada vez, una de las cosas, también lo hemos visto mucho, bueno, al menos yo lo veo así, lo creo que así. Con los temas de la globalización se ha tocado mucho este tema de los derechos cada vez más acentuados de la individuación y que son reclamados por todos. Son reclamados por las mujeres amas de casa que quieren profesionalizarse. Reclaman su derecho a tener un desarrollo individual que inclusive los lleve a este proceso de profesionalización y que ese derecho a la individuación de las mujeres, sobre todo cuando cumplen el rol de ama de casa, por profesionalizarse, que ese derecho de alguna manera altera también su rol como ama de casa, altera sus relaciones con los familiares, ¿no? Algo semejante también sucede con los varones, ¿no? Hay esta exigencia, con los jóvenes no se diga, ¿no? Hay esta exigencia por defender sus derechos de la individualidad o de la individuación, que se pueden presentar de muchas maneras. Las maneras de vestir de los jóvenes, que alguna vez a nosotros nos sorprenden mucho, también nos resultan atractivas. Algunas también no estamos muy de acuerdo con ellos. La manera de pintarse el cabello, la manera de disponer de su cuerpo con el uso de los tatuajes. Esto puede asociarse con esta exigencia de derechos de individuación que manifiestan más los sujetos sociales dentro del mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, la modernidad surge con esta idea del yo, con esta idea de la individualidad. Y dice Octavio Paz, bueno, este surgimiento del individuo, este surgimiento de los derechos de individuación, de alguna manera alteran e impactan nuestra relación con los demás, nuestra relación con los demás, nuestra relación con los otros. Los otros de alguna manera o bien son desplazados o bien son vistos solamente como instrumentos para reafirmar yo y reclamar estos derechos de individuación, o bien son vistos, algo que yo trabajé mucho en el escrito, como aquellos con los cuales voy a combatir para reafirmar mis derechos de individuación. Nunca los otros son vistos como un complemento. La modernidad genera una especie de experiencia con los otros, lo que por ahí se llama la experiencia de la alteridad, que es totalmente negativa, ¿no? Al otro solamente lo veo para combatirlo, no para complementarme con él. Esto nos dice Octavio Paz, explica por qué la modernidad, la figura del yo y la figura de la técnica provocan una pérdida del sentido de participación con una comunidad, provocan una pérdida del sentido de participación con nosotros, provocan la pérdida de un horizonte de acción donde yo puedo comportarme con los otros en la medida en que solamente los vería como complemento. Esto de ver a los otros como complemento, o como por ahí digo yo, esto de ver a los otros, a los demás como interlocutores, es lo que se pierde con el surgimiento de la modernidad. Y la técnica contribuye mucho a esto. Por ahí quizás Pancho tenga mejor conocimiento de esto que yo. Hay una expresión que yo utilicé, la utiliza Octavio Paz por ahí también, pero yo la utilicé y cuando la utilicé la asocié mucho quizás con el planteamiento de Max Weber. Max Weber habla de que el surgimiento del mundo moderno es un surgimiento donde se da este proceso de desencantamiento del mundo, ¿no?
esa idea de desencantamiento del mundo tiene que ver con esto, ¿no? En mi relación con los demás, yo pierdo de vista a los otros, porque lo que me integraba a ellos, lo que permitía la existencia de una comunidad, se ha perdido. Y aquello que se ha perdido, que permitía esa integración, esa comunidad, esa relación positiva con los otros, es justamente la imagen del mundo. Si hay algo, dirá Octavio Paz, que tienen las sociedades del pasado, esto que llamamos las sociedades heredadas por tradición o que nos llegan por la tradición, si hay algo que tienen esas sociedades del pasado, son imágenes del mundo. Imágenes del mundo, o conjunto de símbolos, o conjunto de signos, o un lenguaje en el cual se expresa el mundo, de la cual participaban todos. Pero en esa imagen del mundo están presentes figuras como los dioses, figuras como los sacrificios, figuras sobre el cosmos, figuras sobre el universo, figuras sobre las pirámides, o como por ahí también digo yo, figuras sobre los dragones. Si hay algo que tienen las culturas así llamadas tradicionales, que muchas veces las vemos como las culturas del pasado, pienses en los aztecas, pienses en las culturas orientales como la china, es que son comunidades donde se expresa una imagen del mundo que permitían esta integración con los demás, permitían participar con la comunidad. Participo con la comunidad en la medida en que participo con su imagen del mundo. Eran ante todo imágenes del mundo donde la presencia de lo sagrado, de lo religioso, de las divinidades o de los dioses era fuerte. Dirá Octavio Paz, bueno, ¿por qué la modernidad implica un proceso de desencantamiento del mundo? Porque justamente la modernidad, y en eso tiene mucha importancia lo de la técnica, lo que provoca es la muerte de los dioses, lo que provoca la modernidad, la muerte de la religiosidad, la muerte del sentido divino del mundo, la muerte del sentido divino del universo o del sentido divino del cosmos. La modernidad es un tipo de mundo que desencanta porque justamente provoca el rompimiento, la muerte o aniquilación de todo esto. Y con este desencantamiento del mundo provoca el aniquilamiento de los lazos que los unían a los demás, de los lazos que permitían esta idea de que yo tengo sentido, mi existencia sea en este sentido porque pertenezco a una comunidad, porque pertenezco a su imagen del mundo, porque convivo con esa imagen del mundo, porque de alguna manera convivo con su lenguaje. Esto, dirá Octavio Paz, es que lo que se pierde en la modernidad, y se pierde con el surgimiento del yo y se pierde con el surgimiento de la técnica. Por ahí hay un párrafo en el texto, no lo incorporé, creo aquí. Hay un párrafo en el texto donde yo recurro a la imagen del árbol, ¿no? Desde la concepción de culturas tradicionales, donde hay un fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad, de pertenencia al cosmos, donde hay un fuerte sentimiento de liga con los dioses, la figura del árbol es vista de manera muy diferente a como se podría ver el árbol desde la perspectiva técnica de la modernidad, ¿no? Desde quizás es un como ejemplo al que yo recurro, es inventado, pero el árbol quizás los antiguos lo veían como una realidad divina que me está ofreciendo regalos a través de sus frutos. Es la expresión quizás de la divinidad, y en esa expresión de la divinidad el árbol es un tipo de realidad, entre comillas, natural, que me está ofreciendo un regalo de los dioses. Ese regalo de los dioses puede ser visto en el caso de los frutos, o puede ser visto en el caso de las ramas de las cuales yo dispongo para hacer quizás una fogata. Mi vivencia, mi participación con la realidad, de alguna manera está atravesada por un conjunto de mediaciones donde la figura de la divinidad es importante. Se dirá, bueno, en el caso del mundo moderno y de la presencia de la técnica, eso se pierde. Para quienes nos formamos en el mundo tecnológico y la modernidad, ya las cosas no se ven así. No son la expresión de un regalo divino. Son la expresión de algo que ha quedado despojado justamente de estos sentidos religiosos o de estos sentidos sagrados, ¿no? Son la expresión de lo que yo llamaba en la otra cita, la expresión de materia bruta. Cuando la realidad empieza a ser visto con el mundo moderno solamente como un conjunto de cosas, donde ya no tienen participación los sentidos sagrados o los sentidos divinos o sentidos cósmicos, cuando la realidad empieza a ser vista solamente como un conjunto de cosas, es porque de ella han quedado exiliados, desterrados los dioses o las divinidades o cualquier tipo de sentido o significación trascendente. Pero cuando la modernidad hace eso,
Cuando la modernidad solamente provoca que veamos la realidad como un conjunto de cosas, vemos a ese conjunto de cosas como algo que podemos transformar, generando herramientas, generando técnicas para que satisfagan nuestras necesidades, como algo que puede transformarse para que las consumamos, como algo consumible. La importancia de la técnica justamente radica en esto. La técnica ve a la realidad como un conjunto de cosas que ofrecen resistencia, sí, pero que finalmente yo, mediante el desarrollo de herramientas, las puedo dominar, las puedo transformar para finalmente consumirlas, ¿no? Pero este sentido de la técnica, esta dimensión de la técnica en la modernidad, de alguna manera solamente adquiere esta dimensión porque la realidad ha quedado despojada justamente de sentidos trascendentes, ¿sí? De sentidos trascendentes. Bueno, esto lo asocio justamente con esta cita, ¿no? Sobre este fondo moderno, las características que tiene la modernidad, la fiesta es el retorno simbólico de una experiencia original del caos que tiene como cualidad vital impulsarnos a los otros, ¿sí? Si hay algo que caracteriza a la modernidad, a su figura del yo y a la fuerte presencia en ella de la técnica, es que hemos perdido a los otros. Hemos perdido a los otros. Y eso va a contrastar con el sentido que le conferimos justamente a las fiestas. Las fiestas, si tienen algo que las contrasta con la modernidad, es que nos devuelven a los otros, los reincorporan con nosotros. Las fiestas son experiencias con nosotros que tienen esta cualidad vital o positiva de reintegrarnos a ellos, de recuperar al otro como complemento, como interlocutor. Si hay algo que caracteriza a las fiestas es que hay en ellas a los demás no los vemos como instrumentos de los cuales nos vamos a valer para reafirmar nuestros derechos individuales. Esto es algo que no está presente quizás en las fiestas, que más bien contrasta con lo que pasa con las fiestas. Las fiestas son ese tipo de acontecimientos donde pueden participar máscaras, donde pueden participar danzas, donde pueden participar tambores, donde pueden participar movimientos, donde participan una serie de conductas que no son las conductas ordinarias, pero que todas ellas tienen esta cualidad común: ver en el otro un interlocutor, ver en el otro una especie de complemento, ver en el otro una especie de retorno a una comunidad originaria. Pero esa comunidad originaria está expresada en esta experiencia del caos asociada justamente a la fiesta, ¿no? Bueno, esta idea justamente la integro aquí yo con esta intención de hacer más énfasis en los contrastes entre fiesta y modernidad, ¿no? Digo, la fiesta es el retorno simbólico de una experiencia original del caos que tiene como cualidad vital impulsarnos a los otros, es decir, hacer que uno se sienta fundido con los demás, que uno se sienta fundido con la realidad, que se sienta fundido con el mundo, con los santos, con las divinidades, con lo sagrado o, en términos generales, con la otredad. La fiesta es el retorno o vuelta a un lenguaje vivo, a una vitalidad simbólica. Si en la modernidad, si hay algo que caracteriza a la modernidad, es la degradación del lenguaje, esto contrasta con lo que puede significar la fiesta. La fiesta, de alguna manera, es una vuelta a un lenguaje vivo, a un lenguaje vital. Y este lenguaje vivo o este lenguaje vital no lo puede posibilitar la modernidad por las características que en ella se presentan. Bueno, a ver, este era el sentido de traer a colación estas citas, que son del texto. Aquí extraigo yo una cita de mi texto donde trato de reafirmar otro contraste entre fiesta y modernidad. Y ese contraste tiene que ver con algo que caracteriza también al mundo moderno y su idea del progreso asociada al desarrollo de la técnica o de la tecnología. Algo que caracteriza al mundo moderno es su concepción o vivencia del tiempo. Y a esto se refiere esta cita. En la concepción lineal del tiempo inherente a la filosofía del progreso, que es la filosofía del mundo moderno, encontramos la característica del horizonte cultural de las sociedades modernas contemporáneas. Las revueltas fiesteras no son concebibles. Entre concepción lineal del tiempo inherente a la filosofía del progreso de la modernidad y vivencia del tiempo en las fiestas hay incompatibilidad. ¿Por qué?
porque se dice en las fiestas el tiempo se vive de otra forma. Hay otra manera de entender y vivir el tiempo. Y esa otra forma de vivir o entender el tiempo en las fiestas es la forma cíclica. La idea de que estamos volviendo al caos, la idea de que estamos viendo a una realidad original es lo que predomina justamente en el sentido de las fiestas. Esta idea de la vuelta que trabaja Octavio Paz es una idea que asocia la noción de fiesta con la idea del tiempo rectilíneo, que contrasta con la idea de concepción lineal del tiempo que caracteriza a la modernidad y su idea del progreso, ¿no? Su idea del progreso. Bueno, hay una idea más que yo plasmo en esta cita, donde trato de matizar los contrastes entre modernidad y fiestas, ¿no? Y bueno, esto se asocia con esta otra cita, donde trato yo de reafirmar la incompatibilidad entre fiestas y modernidad, ¿no? Nada menos funcional en la modernidad, nada menos funcional que el sentido recreativo de una fiesta, nada menos tecnológicamente útil en la modernidad que su retorno simbólico al caos originario, nada más contrastante al dominio técnico del mundo que las operaciones cósmicas dominadas por actitudes simbólicas de apertura que se dan justamente en la fiesta, ¿sí? Si hay algo que se ha perdido en la modernidad es este sentido recreativo de relación con los otros. Pues bien, esto que se pierde con la modernidad es lo que nos ofrece justamente la fiesta, ¿no? Esta recreación con los otros. Pero también las características de la fiesta lo hacen un acontecimiento, un tipo de festejo, un tipo de comportamiento que manifiesta características, o manifiesta, por llamarlo así entre comillas, una lógica totalmente diferente a la lógica tecnológica, a la lógica de la utilidad que caracteriza a la modernidad. Entre estas características de modernidad y estas otras características de la fiesta, vemos que son realidades totalmente incompatibles. Y más aún, vemos que la fiesta nos está ofreciendo cosas que se han perdido con la modernidad, ¿no? Bueno, esto es lo que enfatizo en esta cita. La fiesta niega a la sociedad en tanto que conjunto inorgánico de formas y principios diferenciados. En ese sentido, la fiesta niega a la sociedad. Esta idea, que es general, yo la conectaría con el caso de la sociedad moderna, ¿no? El caso de la sociedad moderna, sí, es el caso de una sociedad donde se da un alto desarrollo de la tecnología, pero por ello mismo también se da un alto desarrollo de la disciplina. Si hay algo que nos exige el mundo moderno es justamente apegarnos a ciertas normatividades o a ciertas reglas a través de las cuales solamente es concebible la idea de orden social en la modernidad. Pues esto contrasta justamente con ciertas características de la fiesta. La fiesta de alguna manera niega a la sociedad y niega a la sociedad moderna porque niega justamente las normatividades, transgrede las normas o nos invita, cuando participamos en ella, nos invita justamente a transgredir las normas. No podemos, en las fiestas no podemos ver en nosotros un complemento más que en la medida en que transgredamos justamente todo aquello que tenga que ver con la idea de un orden social. Transgredir un poco justamente la normatividad moral, transgredir un poco justamente el conjunto de normas que han hecho que la vida cotidiana también se vuelva una especie de rutina. Hay un poder en la fiesta, y dirá Octavio Paz, ese poder de alguna manera tiene que ver con esto. Yo puedo volver a recuperar a los otros, integrarme con ellos, en la medida en que transgreda las normas. Solamente así es posible vivir a la fiesta como una vivencia de recreación, ¿no? Y es a lo que se refiere el otro, ¿no? La fiesta es una verdadera recreación. Al contrario, ojo, ahí esta cita también la asocio con esto, a ver qué opinan ustedes. La fiesta es una verdadera recreación, al contrario de lo que ocurre con las vacaciones modernas. Las vacaciones modernas tienen este sentido de fugarnos justamente del peso de lo que significa para nosotros la modernidad, sobre todo si la modernidad está asociada al trabajo, ¿no? Vacacionar de alguna manera significa aligerarse de aquello que tiene que ver con lo que tiene que ver con nosotros, el trabajo, ¿no? El trabajo en el mundo moderno cada vez está visto como una carga, como un peso, y pues las vacaciones tienen ese sentido, ¿no? Huir de ese peso o aligerarnos de ese peso o de esa carga, ¿no? La fiesta es una verdadera recreación, al contrario de lo que ocurre con las vacaciones modernas, que no entrañan rito o ceremonia alguna. Las vacaciones modernas son acontecimientos individuales y estériles
como el mundo que las ha inventado, ¿no? Como el mundo que las ha inventado, ¿no? Yo no sé hasta qué punto me resultaba atractivo esta idea de Octavio Paz, esto sea cierto, ¿no? Esto de vacacionar cada vez es un acontecimiento contemporáneo que vivimos muchos de nosotros a través de este desplazamiento de gentes a las playas, ¿no? Que provocan caos en la ciudad, que provocan caos en el tránsito, que provocan caos inclusive en el momento si vamos a la playa de llegar a la playa, ¿no? Estar luchando por encontrar un lugar en el hotel o un lugar donde residir, ¿no? Las vacaciones modernas tienen sentido de huir de las ciudades y de todo lo que las ciudades significan para nosotros. Sin embargo, dirá Octavio Paz, pese a eso, no pueden compararse las vacaciones modernas con el sentido vital y profundo que hay en las fiestas, ¿no? Las vacaciones modernas no pueden compensar la falta de relación positiva con nosotros, mientras que las fiestas sí. Bueno, estas son cosas que yo puse aquí para sobre todo matizar esta idea que yo trabajo aquí, ¿no? Según Octavio Paz, y esto está puesto a consideración, según mi interpretación de Octavio Paz, entre fiesta y modernidad hay una incompatibilidad. Y si un sentido tiene el estudiar las fiestas actualmente, el recuperarlas, el revalorarlas, es porque en las fiestas vemos aquel tipo de acontecimientos que permiten llenar los huecos, por decirlo así, dejados abiertos por la modernidad. Las fiestas son ese tipo de acontecimientos en los cuales vemos posibles respuestas a las crisis, a la vivencia de crisis de la modernidad. Y en eso puede radicar su sentido positivo. En eso puede radicar esta idea de contemporaneización de las fiestas para alguien que como nosotros nos metemos a investigarlas, a trabajarlas, a estudiarlas a través de un seminario. El tema de la muerte, que yo también lo trabajo en el escrito, traté de trabajarlo de una manera que fuera importante o atractiva para ustedes, pero que también fuera atractiva para mí, ¿no? Atractiva para mí por algo que menciona en este capítulo de Todos Santos, Día de Muertos, del Laberinto de la Soledad, por algo que menciona Octavio Paz aquí, que es cómo ve la muerte en la modernidad y cómo la manera de ver la muerte en la modernidad tiene que ver con su manera de ver la vida, de hacer que la vida pierda sentido, y cómo esta manera de ver la muerte y la vida en la modernidad puede llegar a dimensiones tan nefastas como estas prácticas políticas que yo menciono aquí, que son prácticas de exterminio y prácticas de degradación de la condición humana del hombre a través de la existencia de los campos de concentración, ¿no? Yo por ahí en el escrito traje esto porque a mí me resultó algo atractivo. Ahí la intención era matizar aún malos contrastes entre lo que pasa con el desarrollo de la modernidad en el campo de la práctica política contemporánea y lo que pasa con las fiestas y sobre todo con estas fiestas asociadas al festejo de la muerte, ¿no? Con esas fiestas donde aparece la figura de la muerte, ¿no? Entonces para mí esto de hablar de la dimensión política de la muerte en el mundo contemporáneo y contrastarla con la dimensión vitalista de la muerte en las fiestas me pareció algo atractivo, pero sigue teniendo este sentido, ¿no? En el mundo contemporáneo algo pasa con la muerte, con la vida, que va a contrastar con aquello que pasa con la muerte y en la vida en las fiestas. Y que nos permite, me permite aún más reafirmar esto de que inclusive la fiesta puede tener en la actualidad el sentido de contrarrestar las prácticas aniquiladoras a las cuales puede llegar la modernidad con sus desenlaces, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Cuando habla aquí Octavio Paz, yo por ahí recojo la cita de las ¿cómo les llama él? Las muertes colectivas, las prácticas de aniquilamiento colectivo, y cuando habla de los campos de concentración, pues de alguna manera está pensando en la experiencia de aniquilación de los judíos, pero aunque hasta donde yo recuerdo no lo hace explícito en este capítulo, pero también está pensando en los campos de concentración surgidos a raíz de la experiencia política del estalinismo, ¿no? Que se dirá, bueno, es la expresión de una experiencia política asociada a una corriente de pensamiento como la marxista, que si algo tiene de común con la modernidad es que también provoca estas degradaciones masivas colectivas de la condición humana y también provoca estas muertes colectivas, ¿no?
son la expresión quizás más desnuda de lo que puede ser el sentido de la muerte en la modernidad. Y bueno, frente a esta expresión más desnuda de lo que puede ser la muerte y la vida dentro de la modernidad, está otra vez el sentido positivo y vitalista de las fiestas, ¿no? Solamente que aquí yo hablando de la muerte en la vida moderna, en el mundo moderno, y de la muerte en las fiestas, termino al final, porque el mismo Paz en este capítulo lo hace, introduciendo la figura del poeta y la figura de la poesía, ¿no? La figura del poeta y la figura de la poesía. Figura del poeta que por ahí aparece en la conclusión, esos dos párrafos, ¿no? Si hay algo que nos puede estar ofreciendo a nosotros un poeta, en este caso Octavio Paz, y cuando me digo a nosotros, me refiero quizás al sociólogo, al politólogo, al historiador, al filósofo, no sé su caso, profesor, de que ya Sociólogo. Sí, me refiero justamente a eso, ¿no? El poeta quizás tendría esta virtud de darnos una lectura de la muerte y de la fiesta que contrasta con lo que pasa con el sentido de la muerte y la vida, justamente en el mundo contemporáneo, ¿no? Y a través de eso hacernos revalorar cuál es la importancia de recuperar el sentido comunitario que tienen las fiestas en el mundo contemporáneo, o para contrarrestar estas tendencias o fuerzas nihilizantes que dominan al mundo contemporáneo. Es así como Octavio Paz, quizás siento yo, se ve como escritor y se ve como poeta, pero es así como Octavio Paz de alguna manera ve la importancia de poetas mexicanos que él menciona en este tercer capítulo al final, que son José Gorostiza y Villarrutia, que elaboraron en 1930-1940, si no mal recuerdo, dos poemas sobre la muerte, ¿no? Dos poemas sobre la muerte, ¿no? Yo termino mi escrito hablando de las similitudes que hay entre la poesía y la fiesta, ¿no? Sobre todo similitudes que van a contrastar con las características de la modernidad y sus desenlaces, ¿no? Y a esto se refiere esta primera diapositiva. Hay atributos de la poesía que coinciden con los atributos del sentido auténtico de la fiesta. En ambas, en poesía y fiesta, hay un poder revitalizante y fecundo en cuanto a las experiencias con los otros. Si hay algo que tiene de importante la poesía, es el manejo que hace del lenguaje. Y la importancia del manejo del lenguaje de la poesía radica en que posibilita el tener una relación con los otros que no hace posible la modernidad. Una relación positiva, una relación fecunda. La poesía tiene esa cualidad en su manejo de las palabras, en su manejo del lenguaje. Otra vez restablecer nuestro contacto con los otros o con los demás, restablecer nuestro contacto con cierto tipo de comunidad, restablecer nuestro contacto con cierto tipo de mundo o cierto tipo de cosmos. Esa es la dimensión revitalizante que tiene el poema y su uso o manejo del lenguaje. Y esto de alguna manera manifiesta características similares a lo que tiene la fiesta. Si hay algo que tiene la fiesta es esto de reincorporarnos a una comunidad o reincorporarnos a los otros. Entonces, no es casual que en este tercer capítulo del Laberinto de la Soledad, Todos Santos, Días de Muertos, Octavio Paz termine hablando de los poetas, y sobre todo no es casual que termine hablando de los poetas, dos poetas mexicanos que escribieron dos poemas sobre la muerte, Nostalgia de la muerte y Muerte sin fin. No es casual si lo contrastamos con lo que ha pasado con la práctica de la muerte en las experiencias políticas del mundo contemporáneo, ¿no? Y bueno, a esto se refieren estas citas. Las similitudes entre poesía y fiesta contrastan justamente con lo que para nosotros es la modernidad y cómo la vivimos, ¿no? Como en la poesía, la fiesta es una revuelta o un transgredir. Lo de revuelta, vincúlenlo con esta idea de que en la fiesta hay la vuelta a un tiempo anterior, ¿no? A una experiencia original. Hay una vivencia cíclica del tiempo en una vivencia rectilínea o unidad del tiempo, que caracteriza la idea del progreso, filosofía del progreso de la modernidad. Como en la fiesta, como en la poesía, la fiesta es una revuelta o un transgredir cierta concepción o vivencia del tiempo. ¿Cuál es esa transgresión de cierta vivencia del tiempo? Aquel tiempo que tiende a disciplinarnos o a ordenarnos, que es el tiempo rectilíneo o lineal de la modernidad y su idea del progreso.
Ideas del progreso que puede estar presente en nuestras prácticas del consumo. Ideas del progreso que puede estar presente en los discursos políticos de nuestros gobernantes, ¿no? Ideas del progreso que pueden estar presentes inclusive en nuestros propios discursos académicos, ¿no? Si hay algo que a mí me está ofreciendo Octavio Paz con esta idea de la poesía y del poeta, es esta como tentación a repensar nuestros discursos académicos, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestros discursos académicos, el politológico, el historiador, el sociológico, el filosófico, no participan de la idea de progreso en la modernidad? Y si es así, ¿hasta qué punto realmente esos discursos académicos tienen el suficiente potencial explicativo y comprensivo para dar cuenta de un acontecimiento como son las fiestas? A esto hace referencia un poquito la conclusión, ¿no? Cuando habla de cómo vemos la historia y cómo vemos las fiestas como acontecimientos de culturas pasadas, ¿no? ¿Hasta qué punto el discurso académico del historiador tiene una concepción quizás de la historia que le imposibilita captar y comprender el sustrato vitalista inherente a un acontecimiento como son las fiestas? A lo mejor resulta que no lo tenemos. Bueno, el historiador quizás no lo tiene, pero ¿hasta qué punto puede suceder lo mismo con el caso del filósofo contemporáneo, ¿no? Por algo, a mí me resultó atractivo el que Luis Antonio, antes que yo, se metiera con Nietzsche, porque Octavio Paz va a mencionar a Nietzsche, y ojo, en una entrevista que le hacen a Octavio Paz, hablando del laberinto de la soledad, él dice que en todo lo que él ha dicho anteriormente sobre el laberinto de la soledad, cómo surgió, por qué lo hizo, nunca había mencionado algo que para él es importante en la elaboración del laberinto de la soledad, y sin lo cual no hubiera sido concebible el mismo laberinto de la soledad. Y ese algo tiene que ver con Nietzsche y lo que representó Nietzsche para Octavio Paz, ¿no? Por ahí dice Octavio Paz: Nietzsche me ofreció a mí en ese libro de la genealogía de la moral, al cual Luis Antonio no trabajó mucho, de hecho aquí se metió más con otros textos de Nietzsche. Si hay algo que me ofreció a mí Nietzsche, es justamente esta idea de las máscaras, ¿no? Que Octavio Paz va a estar constantemente trabajando acá, ¿no? Bueno, Nietzsche, filósofo del siglo XIX, de alguna manera tiene este aporte para escritores del mundo contemporáneo, como Octavio Paz, que les permiten descifrar al mundo contemporáneo de esta manera, entenderlo de esta manera, y en ese desciframiento del mundo contemporáneo tratar de captar el posible sentido actual que puede tener justamente el estudio de las fiestas y la práctica de las fiestas, ¿no? Seminario de la fiesta, en México glorioso, falta un fundador, jugó al cartel.